queremos saludar a hermana Celia, está aquí, ¿verdad? Hermana Celia, no sé si está acá, es en el segundo servicio que viene. Ok, la hermana Celia está cumpliendo hoy 15 años, entonces queríamos felicitarla también. Vamos a abrir la escritura, vamos a ir a la palabra del Señor. Es la primera vez que me toca predicar con mascarilla, así que ya lo he tratado de hacer, pero es difícil. Así que lo bueno es que va a ser un tiempo corto, ¿verdad? Voy a abrir la Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 7 y versículo número 24. Romanos capítulo 7 y verso 24. No sé si estamos transmitiendo, ¿sí? Amén. Saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestra página de Evangelización Mundial Guatemala. Les enviamos un fuerte abrazo desde acá, Mazatenango, Guatemala, a las naciones que nos reciben por este medio. Les invitamos a que se queden con nosotros en este breve tiempo, ya debido a la situación de pandemia, hemos reducido el tiempo también de nuestro servicio. Romanos capítulo 7, verso 24. ¿Lo tiene? ¿Sí? Yo voy a contar a 3 y usted lo lee ahí en su Biblia. Amén. ¿Sí está listo? Bueno, cuento a 3 y en voz alta lo lee. 1, 2 y 3. Yo quiero leer la versión que uso normalmente, que es la versión Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera: soy un pobre desgraciado. La suya dice miserable de mí, ¿verdad? Aquí dice soy un pobre desgraciado. Y luego dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Bueno, no hay mucha diferencia en ser un pobre desgraciado, ¿verdad? Y ser un miserable. En realidad es casi lo mismo. Entonces, ¿por qué es que el apóstol Pablo escribe este versículo tan raro? ¿Por qué es que el apóstol Pablo está escribiendo que es un desgraciado pobre o un miserable pobre? ¿Por qué es que el apóstol Pablo está diciendo esto? ¿Por qué él dice que es un miserable porque está en este cuerpo que es dominado por el pecado y por la muerte? ¿Por qué es que el apóstol Pablo llega a esta conclusión de su vida? Es muy claro que el apóstol Pablo había entendido una cosa: mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne, de verdad, la vida va a ser una dificultad constante. La vida va a tener muchos problemas. Es que esto es lo que el apóstol Pablo ha entendido. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué es que el ser humano vive de esta manera? ¿Por qué es que el apóstol Pablo está llegando a esta conclusión? ¿Y por qué es que el ser humano vive de esa manera? Solo hay una respuesta en la Biblia: es que el ser humano quedó separado de Dios. Y no hay otra respuesta realmente. Solo hay una respuesta. Y por eso el apóstol Pablo está claro en esto y dice, de verdad que yo soy un pobre desgraciado. Y entonces, ¿quién me podrá librar de esta vida que está dominada por el pecado y por la muerte? ¿Quién me podrá librar de esto? ¿Quién? Si de verdad toda esta vida es de esta manera. Toda esta vida se vive de esa forma. El ser humano quedó separado de Dios y entonces no tiene otra vida. Vive de esta manera. Incluso el escritor de Eclesiastés dice que en realidad el ser humano fue hecho para el sufrimiento y que así como las chispas brotan del fuego, el ser humano fue creado para el sufrimiento. ¿Y por qué es que la Biblia describe de esta manera? ¿Y será que solo el apóstol Pablo pensaba así? ¿Será que este mensaje era algo que solo Pablo había llegado a entender? No. El libro de Eclesiastés lo dice también, el sabio Salomón también llegó a la misma conclusión. Entonces podemos ver cómo otro escritor de la Biblia también dijo algo similar. Un hombre que se llama Job, en la Biblia. Job es el primer libro, históricamente, cronológicamente, es el primer libro de toda la Biblia. Es el libro más antiguo, es el libro de Job. Y Job dice en su capítulo 14, versículo 1 y 2, dice de esta manera: qué frágil
qué frágil es el ser humano. Qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida. En realidad, tan llena de dificultades, dice Job. Brotamos como una flor y después nos marchitamos y desaparecemos como una sombra pasajera. Pero preguntémonos, ¿por qué Job piensa así de la vida del ser humano? ¿Por qué es que Job está diciendo que el ser humano es tan frágil? ¿Por qué es que Job está diciendo que la vida es breve? ¿O por qué Job está diciendo que la vida está llena de dificultades? Y que es algo pasajero, que nos levantamos como una flor, pero después nos marchitamos como una sombra pasajera. ¿Por qué es que la Biblia habla de este tema? ¿Por qué es que Dios dejó en su palabra la descripción de la vida del hombre de esa manera? ¿Y por qué este escritor llamado Job piensa así de la vida del ser humano? Yo quisiera preguntarle esta mañana, ¿qué fue lo que usted aprendió en medio de estos 7 meses? ¿Qué fue lo que usted aprendió en medio de los 7 meses de pandemia que hemos pasado ya? ¿Qué fue lo que aprendimos? Primero, yo quiero decir que lo que yo me di cuenta es que somos vulnerables y que Job tiene razón, que la vida humana es frágil, que somos tan vulnerables y que de verdad nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Cómo es posible que el ser humano que se ufana de tener la ciencia más grande de esta época no pueda tener la respuesta para algo que ni siquiera mira? ¿Cómo es que un virus insignificante, microscópico, invisible para el ojo humano, no pueda ser detenido por la ciencia? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está el hombre? Que me den respuestas ahora. No hay, no hay. Llevamos casi un año y no hay respuestas. El hombre que se ufana saber más de Dios, el hombre que cree que es más grande que Dios, el hombre que cree que no necesita de Dios, no tiene respuesta para un simple virus humano. Y con eso, de que según la ciencia hay cerca de 300,000 virus que nos pueden afectar, pero Dios solo ha usado uno y cerró el mundo, algo que ni siquiera se ve. Entonces, de verdad, somos vulnerables. Eso es lo primero que hemos aprendido en medio de esta pandemia. Somos vulnerables y nuestra vida depende totalmente de Dios. Espero que usted se haya dado cuenta de eso. Segundo, que los primeros templos para adorar a Dios son nuestros hogares. Los templos se cerraron. Los templos se cerraron. Pero los verdaderos templos somos nosotros. Si es que Dios habita en nosotros. Así que los primeros lugares para adorar a Dios son nuestros hogares. Si usted no entendió esto, perdone, no entendió nada. El primer lugar donde debemos encontrarnos con Dios es en nuestra casa. Algunos hermanos me escribían durante este tiempo: pastor, ¿cuándo va a abrir? Pastor, ¿cuándo va a abrir? Pastor, yo me estoy muriendo, me decía un hermano. Y yo decía, no han entendido. Es que de verdad los primeros templos para adorar a Dios son nuestros hogares. Los primeros lugares donde se debe compartir el evangelio es en nuestra casa. Entonces, ¿cuál es nuestra primera iglesia? A la que debemos dar el evangelio todos los días. ¿Será esta? No, es tu casa, son tus hijos, es tu vida. Ahí es la primera iglesia. Esto nos ha enseñado esta pandemia, que de verdad la primera iglesia a la que debemos evangelizar, la primera iglesia a la que se le debe dar el evangelio, es tu familia. Es tu familia. No necesitas ir a las naciones, tienes a tu familia. Ahora yo te pregunto, durante estos 7 meses, ¿presentaste el evangelio a tu familia? No me contestes. Yo sé que no.
Yo sé que hiciste tamales, hiciste panes, hiciste pasteles, aprendiste a cocinar, que no sabías. O sea, aprendiste un montón de cosas, hiciste un montón de cosas, pero te olvidaste de lo más grande. Así que, ¿por qué vino esta pandemia? ¿Por qué Dios permitió esta pandemia? Si no lo entendemos, no sirvió de nada. Tenemos que entender que el Evangelio debe ser lo primero en nuestra vida. Que el Evangelio debe ocupar el primer lugar en nuestra casa. ¿Qué más aprendimos en medio de esta pandemia? Porque Job dice que la vida es frágil y que es breve y que es llena de dificultades y que desaparecemos como una sombra. Primero hemos visto que somos vulnerables. Hemos visto que los primeros templos para adorar a Dios es nuestro hogar. Hemos visto que la primera iglesia a la que debemos compartir el Evangelio es nuestra familia. Y luego, que las cosas que nos parecían sin valor, en realidad son las más valiosas. Aquello que nosotros no valorábamos, ahora se volvió muy importante. El poder vernos, el poder saludarnos, el poder apreciarnos, el poder darnos un buen abrazo, un buen apretón de mano. Lo mirábamos como algo rutinario. El poder estar en casa, lo veíamos como algo sin valor. Y apreciábamos nuestro trabajo. Y no estar en casa. Pero nos dimos cuenta que de verdad todas esas cosas, al final, que para nosotros eran lo más valioso, en realidad no lo eran. ¿Qué más aprendimos? Que nada va a detener que el Evangelio sea predicado. Eso también lo aprendimos. Si yo he tenido que predicar tanto, ha sido en estos 7 meses. Y he predicado a muchas naciones del mundo. Y hemos usado los medios que la tecnología nos permite, pero de verdad nunca había estado tan ocupado predicando el Evangelio como en este tiempo. Nos hemos dado cuenta que la pandemia no va a detener el Evangelio, que el Evangelio será proclamado porque esta es la voluntad de Dios. Entonces de verdad tenemos que darnos cuenta que debemos aprender algo de todo esto y que lo más grande es que Dios nos ha dado el Evangelio. El libro de Job, capítulo 14 y verso 14 hace otra pregunta. Este hombre llamado Job hace otra pregunta en el capítulo 14, verso 14, y dice: ¿pueden los muertos volver a vivir? ¿Pueden los muertos volver a vivir? Es una pregunta. Y entonces él dice, de ser así, o sea, si esto es así, si de verdad los muertos pueden volver a vivir, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha. Y con anhelo esperaría la liberación de los muertos. La liberación de la muerte. ¿Será que los muertos pueden volver a vivir? Es la pregunta de Job. Eso lo hizo miles de años atrás, antes de que Cristo viniera. Y el único que pudo darle respuesta a Job es Cristo. Porque Él es el Evangelio. Entonces, la vida humana en realidad es frágil. Y tanto Pablo como Job, como Salomón y muchos otros escritores más hablaron de lo mismo en la Biblia. La vida humana es vulnerable, es frágil. Démonos cuenta de eso. Somos vulnerables. Necesitamos de Dios todos los días. Necesitamos que el Evangelio entre a nuestra vida todos los días. No es algo que yo necesite momentáneamente. Es que el problema de la vida es que el ser humano quedó separado de Dios. Y Job capítulo 3 lo describe claramente y nos habla de Satanás, del pecado y de la separación del hombre con Dios. Entonces, de verdad, ese problema que el ser humano tiene debe ser resuelto y solo se puede resolver cuando podemos creer todos los días el Evangelio. Por eso es que yo creo, he llegado a una conclusión en mi vida. Yo necesito el Evangelio todos los días de mi vida. Porque si no, muero. Es que el ser humano, al quedar separado de Dios, tuvo que vivir en esta condición que describe Job.
de vulnerabilidad, de fragilidad, de muerte. Esta es la condición del ser humano, al quedar separado de Dios. Y entonces, como consecuencia de esto, le vinieron todos los problemas de la vida. Todos. No es que le vino algún problema, no, le vinieron todos los problemas de la vida. Hay un escritor llamado León Tolstoy, y él escribió una historia acerca de las piedras y las dos mujeres. Y entonces Tolstoy escribe y dice que un monje le pidió a dos mujeres que trajeran una piedra de acuerdo a sus pecados. Y entonces este monje envió a las mujeres a traer las piedras de acuerdo a sus pecados, a un río que estaba cerca. Y las dos mujeres fueron. Y entonces la primera de ellas traía una piedra grande, una gran piedra. Y ella dice, mis pecados son así, son bien grandes. Así que esta piedra es de acuerdo a mis pecados. Y se la puso frente al monje. La otra mujer recogió dos piedras chiquititas del río y dijo, estas piedras están de acuerdo a mi pecado. Y las llevó al monje. Entonces el monje vio las piedras, vio a las mujeres y les dijo, ahora regresen y coloquen las piedras en el lugar exacto de donde las tomaron. Entonces la mujer con la piedra grande sabía dónde había tomado la piedra grande. Así que regresó y dijo, esta piedra la tomé de aquí, es muy fácil ubicarla. Y la otra mujer dijo, ¿dónde tomé la primera? ¿Dónde tomé la segunda? ¿Dónde me tomé la primera? ¿Y dónde me tomé la segunda? No sabía dónde ubicar sus piedras. Es lo mismo que sucede con el pecado. Mientras no te des cuenta de lo grande que es, te va a ser más difícil ubicarlo. Y muchos ven el pecado, el problema del pecado de esa manera, y no lo pueden ubicar. Y piensan que son piedras pequeñas que van recogiendo, pero después no saben cómo arreglarlo. Después no saben cómo resolverlo. Después no pueden dar una respuesta. Es que no, solo unos cuantos me eché nomás. No, solo fue un deslicito que tuve por ahí. Entonces, de verdad, debemos darnos cuenta del problema del ser humano. Cuando nosotros podemos reconocer que el pecado es algo grande, lo ubicamos rápidamente. Pero cuando consideramos que el pecado es algo pequeño o simple, ni siquiera nos recordamos cuándo ni dónde lo cometimos. Entonces el ser humano tiene el problema de estar separado de Dios y necesita entender claramente su problema del pecado. Y es que solamente con el Evangelio puede tener las respuestas a ese problema. No hay nada en el mundo que pueda resolver el problema del pecado en tu vida. Solo Cristo vino a resolver el problema del pecado para el ser humano. Solo a través de creer que Jesús es el Cristo podemos resolver el pecado original. No hay otra manera, no hay otra forma. Entonces, les pregunto a cada uno de ustedes esta mañana, después de no verlos 7 meses, ¿alguna vez ustedes han pensado lo pecadores que son cada uno de ustedes para merecer ir al castigo eterno? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Se han preguntado qué tan pecador soy yo que merezco ir al castigo eterno? Y de verdad, la Biblia se escribió para que el ser humano se dé cuenta de su condición. Y Pablo decía, miserable de mí, soy un pobre desgraciado, porque mientras esté aquí voy a estar sometido a esto. Y entonces solo necesito algo. Solo puedo vencer esto a través de algo. Y quiero concluir esta mañana. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a este problema del ser humano? ¿Cuál es la respuesta de Dios al problema espiritual del ser humano? ¿Cuál es la respuesta de Dios al problema de estar separado de Dios? ¿Será que hay muchas respuestas? No,
Solo hay una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Romanos capítulo 7 y verso 25. Romanos capítulo 7 y verso 25. Y quiero que usted lo lea en su Biblia, porque este momento, esta palabra le va a servir por el resto de la semana. Y ojalá que le aguante. Porque después de 7 meses le tiene que aguantar al menos una semana, ¿verdad? Entonces Romanos 7:25, quiero que lo lea en voz alta, la primera parte. Voy a contar a 3, 1, 2 y 3. Pablo está diciendo gracias a Dios, pero gracias a Dios. Es que él decía, miserable de mí, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo de muerte? Y Job decía, ¿será que los muertos pueden volver a vivir? Y entonces viene Dios y en Romanos 7:25 establece esto y dice, pero gracias a Dios, la respuesta está en Jesús, el Cristo, nuestro Señor. ¿Dónde está la respuesta del ser humano? Solamente en Jesús, el Cristo, el Evangelio. No hay otra respuesta. Esta es la respuesta. Y no es porque el ser humano sea bueno, o sea muy moral, o sea muy ético, o sea muy inteligente. No, gracias a Dios. Amén. Así que debemos darle gracias a Dios, porque hay una respuesta a mi problema del pecado. Hay una respuesta al problema de Satanás. Hay una respuesta de verdad de parte de Dios al problema de la separación del hombre con Dios. Entonces, esta es la respuesta, no es otra. No es otra. De verdad, no necesita usted nada más. Usted necesita creer esta respuesta. Usted necesita aferrarse a esta respuesta. Usted necesita vivir con esta respuesta. Usted necesita de verdad morir con esta respuesta. Gracias a Dios, gracias a Dios. La respuesta está en Jesús, el Cristo, nuestro Señor. ¿Y por qué en Él? Es que solamente Él vino a la cruz. Solamente Él vino a la cruz y murió en la cruz y fue levantado de entre los muertos. Y ahora está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, el Cristo que nos perdonó todos nuestros pecados. Gracias a Dios. Hay una respuesta de parte de Dios. Porque por mí no se puede arreglar. Por usted tampoco se puede arreglar. Pero gracias a Dios que Él mismo nos ha dado una respuesta. Jesús es el Cristo. Y entonces concluyo con Juan 11:25. La respuesta a Job. ¿Será que los muertos pueden volver a vivir? ¿Será que los muertos pueden volver a vivir? Eso fue dicho miles de años atrás. Pero un día vino Cristo, el Mesías, el Cristo, Jesús. Él vino a la cruz y vino a la resurrección. Y en Juan 11:25, Él se paró y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Podrán los muertos volver a vivir? Claro que sí. En Cristo. Solo en Él se puede cobrar vida. Por eso, el ser humano que quedó muerto espiritualmente solo cobra vida con el Evangelio. ¿Es esto muy difícil de entender? No. No. Pero, ¿sabe qué es lo difícil para muchos? Es llegar a creerlo. Eso es lo difícil. Porque muchos lo entienden. Sí, Él es el Cristo, claro que sí. Pero, ¿lo pueden creer profundamente? Ese es el problema. Entonces Dios nos llama a creer esto. El Evangelio es muy, muy sencillo, pero es muy profundo. Es muy sencillo. Sí, Jesús es el Cristo. Eso es el Evangelio, pero es muy profundo. ¿Por qué?
porque significa que yo debo vivir bajo ese estándar del Evangelio, bajo esa guía del Evangelio, bajo esa directriz del Evangelio, y que mi vida, toda mi vida, debe estar bajo esa línea del Evangelio. Espero que usted pueda llegar a creer cada vez más profundamente en la obra de Jesús como el Cristo y darse cuenta que esta es la respuesta de Dios, no es otra. No es otra. No es que yo me esfuerce mucho, no es que yo ayune más o que yo ore más. No, es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿de cuál fe habla la Biblia? ¿Será de mi fe? No, no habla de mi fe. Habla de la fe que Dios nos puede dar. Así que oremos, que el Señor nos dé fe cada día. Bendigo tu vida y le damos gracias a Dios. Padre, te bendecimos esta mañana. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor del cielo. Y te pedimos, Señor, que esta palabra nos pueda dar vida, Señor, cada día que la recibamos. Señor, que el Evangelio pueda entrar hasta lo profundo de nuestro ser y que podamos encontrarnos, Señor, con el Cristo todos los días de nuestra vida. Que pongamos nuestra mirada en el autor, el consumador de la fe que eres tú, el Cristo. Te pedimos, Señor, que nos guíes durante todo este tiempo. Guíanos, Señor, a cumplir tu voluntad sobre la tierra, a que de verdad nos levantemos como tu pueblo, que seamos verdaderamente tus hijos, Señor, y que se vea la manifestación de los hijos de Dios en este tiempo sobre la tierra. Y esto es a través de pregonar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, confesando y creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendigo, Señor, la vida de cada familia acá representada esta mañana. Invoco tu nombre, Señor, a través de la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y que ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y entonces serán bendecidos. Oro todo, Señor, sobre la vida de estas familias, Padre Celestial. Te damos gracias. Gracias porque nos permite estar en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has dado vida y nos has sostenido hasta acá. Oramos, Señor, para que se abran las puertas, Señor, de las naciones y que el mundo pueda escuchar que Jesús es el Cristo a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oro, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recordamos que la salida es por esta puerta y si quiere dejar sus